Hola chicos, en este vídeo vamos a estudiar numéricamente el átomo. Vamos a hablar de sus protones, neutrones y electrones, a analizar lo que es el concepto de isótopo, a hablar de la masa atómica y a ver también lo que es un ion. Venga, empezamos. Tal y como hemos visto en el vídeo anterior, los átomos se estructuran en dos partes: núcleo, que contiene a los protones y a los neutrones, y corteza, en donde están los electrones girando. Estas partículas, para cada elemento, se representan con una serie de números característicos. El primer número característico es el número atómico. El número atómico se representa o se abrevia con una Z y se refiere al número de protones que tiene un átomo de un elemento, ¿vale? Cada elemento tiene un número de protones diferente y nunca hay dos elementos distintos con el mismo número atómico. Es algo así como el carnet de identidad de los elementos, cada uno tiene su propio número atómico. De hecho, si vosotros miráis una tabla periódica, por ejemplo esta de aquí, la manera de organizar los elementos es en número creciente de número atómico. Primero iría el hidrógeno, que está en este hueco, luego el helio, que es el número 2, el litio, que tiene el número 3, berilio, que tiene el número 4, boro el 5, carbono el 6, ¿veis? Va de manera creciente. Ese sería, ya digo, el número atómico. El segundo número característico de los átomos es el número másico. El número másico se abrevia con la letra A mayúscula y se refiere al número de protones y de neutrones. Pensad un poco. Según lo que vimos el otro día de la masa de los protones y los neutrones, ¿por qué podemos decir que este es el número másico? ¿Por qué pensáis que se llama así? Mirad, la masa de un átomo se encuentra fundamentalmente en el núcleo. El núcleo es el que contiene a los protones y a los neutrones. ¿Os acordáis de que la masa de protones y neutrones era más o menos la misma y era unas 1500 veces superior a la masa de los electrones, que son los que se encuentran en la corteza? Por lo tanto, casi la totalidad de la masa de los átomos se encuentra en el núcleo. Por eso, si en el núcleo están los protones y los neutrones, está casi toda la masa de los átomos. De ahí que este número se llame número másico, ¿vale? La manera de representar a los elementos es poniendo aquí el símbolo, todos estos de aquí, potasio, calcio, fósforo, boro, helio, etcétera, etcétera. Ese símbolo iría acompañado de estos dos números característicos. El A va arriba del todo y el Z va abajo, es como si fuéramos en orden alfabético. El A arriba, el Z abajo. Esto de X solamente va a aparecer cuando mi átomo tenga carga. En condiciones normales hemos dicho que la materia era neutra, ¿os acordáis? Bueno, pues en algunas ocasiones, luego lo veremos, puedo tener carga. Esa carga se pondría aquí, a la derecha y arriba del símbolo. Pero si no, que es la mayoría de las veces, solamente vamos a colocar el símbolo acompañado por el número másico arriba a la izquierda y número atómico abajo a la izquierda. Una vez que nosotros conocemos los símbolos de un elemento, aquí he puesto dos ejemplos, el cloro y el sodio, me los dan acompañados, recordad, de la A, número másico, y de la Z, número atómico, soy capaz de rellenar una tablita que es muy característica. Atención, esta tabla es muy característica de este tema, hay que saber rellenarla. ¿Cómo rellenamos esta tabla? Bueno, mirad, nos van a preguntar en primer lugar cuánto vale para cada uno de estos símbolos, tanto el número atómico como el número másico. No hay problema porque aparecen representados. En eso no habría ningún problema. Lo siguiente que me preguntan es el número de protones. Bueno, pues por definición sabemos que el número de protones realmente es la Z. Luego entonces, siempre que me pregunten por esto, lo que tengo que hacer es volver a poner otra vez el valor de Z, del número atómico. Lo siguiente es el número de electrones que va a tener este átomo de cloro. Si no me dicen lo contrario, el cloro va a ser neutro y entonces va a haber el mismo número de cargas positivas que negativas. Por lo tanto, si no me dicen lo contrario, aquí he de volver a poner otra vez el número atómico. Por último, me van a preguntar cuánto vale el número de neutrones, que es la última partícula subatómica que integra los átomos. ¿Cómo lo calculo? Fijándome en el número másico. Madre mía, qué mareo. El número másico es el número de protones y neutrones. Si yo ya conozco el número de protones,
y conozco el número másico, por diferencia de A menos el número de protones, es decir, A menos Z, saco el número de neutrones. Vais a ver que, como dije en el anterior vídeo, es parecido al número de protones, pero no tiene por qué ser igual. Me fijo primero en el primer ejemplo, en el cloro. ¿Cuánto vale su número atómico? Pues 17. ¿Y su número másico? 35. ¿Cuánto vale el número de protones? 17. ¿Cuánto vale el número de electrones si es neutro? Bueno, pues el mismo número que de protones, que son las cargas positivas, 17 también. Finalmente, ¿cuánto vale el número de neutrones? A menos Z, 35 menos 17, 18. Igual para el sodio. ¿Cuánto vale su número atómico? 11. ¿Y su número másico? 23. ¿Cuánto vale el número de protones? Lo que me diga Z, 11. ¿Y el número de electrones si es neutro? El mismo que de protones, que son las cargas positivas, 11. Finalmente, ¿cuánto vale el número de neutrones? A menos Z, 23 menos 11, 12. Se cumple lo que os acabo de decir. ¿A qué es fácil? Cuando me refiero a un mismo elemento, por ejemplo el carbono, todos los átomos de carbono tienen que tener el mismo número de protones, porque he dicho que si el carbono es carbono, su DNI me dice que tiene un número atómico determinado. Todos los átomos de ese elemento van a tener el mismo número de protones. Sin embargo, no todos tienen por qué tener el mismo número de neutrones, pueden diferir en ese número. A este fenómeno se le denomina isótopos. Isótopos son los átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. O lo que es lo mismo, tienen el mismo número atómico, porque se trata del mismo elemento, pero diferente número másico, porque tienen diferente número de neutrones. Siempre son átomos del mismo elemento para que yo hable de isótopos. ¿Cómo se nombran los isótopos? Bueno, pues como voy a hablar del mismo elemento, se nombran con el símbolo del mismo, seguido del número másico, que es el que varía de un isótopo a otro. Casi siempre se nombran así. Lo que pasa es que en el caso del hidrógeno, estos isótopos cuentan con nombres propios. Aquí os pongo dos ejemplos. Este que os digo del hidrógeno, el hidrógeno tiene 3 isótopos distintos, todos ellos tienen el mismo número atómico, Z igual a 1, sin embargo el primero tiene un solo protón y 0 neutrones, el segundo tiene un protón y un neutrón, y el tercero tiene un protón y 2 neutrones. ¿Veis? Siempre un protón, pero cambia el número de neutrones. En el primer caso sería el hidrógeno 1 o protio, en el caso 2 sería el hidrógeno 2 o deuterio y en el caso último sería hidrógeno 3 o tritio. En el segundo caso tenemos el carbono. El carbono no tiene nombres propios al igual que el resto de elementos. Tenemos varios casos también. En el caso del carbono 12, que sería este de aquí, en el que tengo 6 de cada, 6 protones y 6 neutrones. Recordad que el 12 es la A y la A es el número de protones y neutrones, 6 de cada. El carbono 13 estaría formado por 6 protones también, pero por 7 neutrones. Y el carbono 14, que está formado por 6 protones, pero por 8 neutrones. Estos dos son estables, mientras que el carbono 14 es inestable, es radiactivo, se desintegra. ¿Para qué se utiliza el carbono 14? A ver quién me lo dice. Finalmente, una cosa muy llamativa. ¿Por qué si la A es la suma de protones y neutrones, que son partículas discretas, 1, 2, 3, 4? ¿Por qué si es un número entero, cuando yo miro el valor de A en la tabla periódica de los elementos, aparece casi siempre con decimales? ¿Puede haber medio neutrón o medio protón? ¿O un cuarto de neutrón? ¿Por qué pensáis? Venga, parad el vídeo y pensadlo un poquito a ver por qué puede ser. Por cierto, no os miento. Mirad, el cloro, 35,45, ese sería el valor del número másico. El zinc, 65,41, el cobre, 63,55, yo qué sé, el circonio, 91,22, el potasio, 39,1. La explicación a este hecho es que para considerar la masa de los elementos tengo que tener en cuenta cada uno de los isótopos,
Recordad que cada uno de ellos tiene un número másico diferente. Y además cada isótopo va a tener una abundancia diferente. Hay isótopos muy abundantes, mientras que hay otros isótopos menos abundantes. Y la masa de los menos abundantes va a contribuir menos en el valor de la masa atómica que aquellos isótopos que son muy abundantes. Es como cuando nosotros hacemos varios exámenes en un trimestre, hacemos por ejemplo 5 y sacamos en 4 de ellos un 10 y en uno de ellos un 0. ¿Qué pasa? Pues que como he sacado un 10 en mayor número de exámenes, esa nota va a tener más peso en la nota que saque yo al final del trimestre. Lo mismo pasa con los isótopos. Cuando yo quiero calcular la masa atómica media, que es lo que aparece aquí, me voy a referir a la masa atómica de todo el conjunto de átomos que yo tenga de ese elemento, sea el isótopo que sea. Entonces, para calcularla, tengo que tener en cuenta la masa de cada uno de los isótopos, ya sea 1, 2, 3, 4, y la voy a multiplicar por su abundancia, es decir, por el porcentaje que hay de cada uno de ellos. Más concretamente, sería multiplicar la masa atómica del isótopo 1 por su abundancia, más la masa atómica del isótopo 2 por su abundancia en porcentaje, más la masa atómica del isótopo 3 por su abundancia, etcétera, etcétera, así con todos los isótopos que sean, y todo eso lo divido entre 100. El resultado es la masa atómica media. Mirad, un ejemplo. Vamos a fijarnos en el cloro, que es el primero que yo he puesto porque es muy típico. El cloro tiene dos isótopos. El isótopo 35, que es el más abundante, el 76% de los átomos son cloro 35, y luego el cloro 37, que tiene una abundancia del 24%. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que las abundancias de todos los isótopos tienen que sumar 100, y aquí lo suman, está bien. ¿Cómo calculo la masa atómica media del elemento cloro, teniendo en cuenta todos los isótopos y sus abundancias? Aplico la fórmula. Primero, la masa del isótopo 1, 35, pues 35 más, multiplicado por su abundancia en porcentaje, por 76, más la masa del isótopo 2, 37 más, multiplicado por su abundancia en porcentaje, 24. ¿Hay más isótopos? No, ya he terminado el numerador de la fracción. Ahora coloco el denominador, divido entre 100. El resultado es 35,48 más, que es lo que aparecía antes en la tabla periódica. Para acabar el vídeo vamos a hablar de los iones. Mirad, hemos dicho varias veces que la materia es neutra, pero que en determinadas condiciones, como por ejemplo con el experimento de frotar el boli con lana y ver los papelitos, se pueden ganar o perder electrones y puedo cargar la materia. Mucho ojo porque esto es muy importante. Si yo cargo la materia, le doy carga positiva o negativa, solamente puede hacerse ganando o perdiendo electrones. ¿Por qué? Os he puesto medio átomo de carbono para que lo veáis mejor. El átomo de carbono, como cualquier otro átomo, está formado por un núcleo con los protones y los neutrones, es decir, en el núcleo están las cargas positivas y alrededor están los electrones dando vueltas. Si yo tengo que arrancar algo de este átomo, ¿qué es lo que va a estar más accesible? Los electrones que están por fuera. Es decir, para formar cargas positivas o negativas, solamente puedo hacerlo ganando o perdiendo electrones. Tengo dos opciones. Tengo, por un lado, los cationes, que son átomos con carga positiva, y los aniones, que son átomos con carga negativa. ¿Cómo formo un anión? Fácil. Ganando electrones. Si yo a mi átomo le añado electrones, va a tener electrones de más y esos van a ser cargas negativas que va a tener el átomo. Eso es fácil. ¿Dónde se lía la mayor parte de la gente? Con los cationes. Un catión tiene cargas positivas, pero no porque gane protones. No, no, no. He dicho que solamente opero con electrones. ¿Cómo puedo formar un catión? Perdiendo electrones. Si tengo el mismo número de cargas positivas que negativas y quito cargas negativas, entonces voy a tener cargas positivas de más. Así es como se forma un anión. Un catión. Ay, Dios mío. Así que mucho ojo, ¿vale? No me vayáis a poner que se ganan protones porque no es así.
¿Cómo se representa esta carga que adquieren los átomos? Bueno, pues como superíndice en el símbolo, eso que poníamos a la derecha y arriba, hace una transparencia 2. Eso sería lo único que cambiaría en el caso de que tuviera iones, el número de electrones, al rellenar la tabla famosa que hemos visto. Poner el número atómico, el número másico, el número de protones o el número de neutrones se hace exactamente igual. Con lo único que hay que tener cuidado es con el número de electrones. En primer lugar vamos a rellenar esta tabla. Tiene toda esta parte rellena, que es la parte fácil. Podéis copiarla en el cuaderno, dejar los huecos y practicar para ver si os sale estos valores de aquí. Primero vamos a ver esta columna. Me preguntan si es un ion. En el primer caso, el mercurio no lleva ninguna carga, por lo tanto no es un ion. El calcio lleva dos cargas positivas, es un ion, concretamente un catión. En el caso del cloro tiene una carga negativa, luego entonces es un anión. En el caso del magnesio no tiene ninguna carga, luego entonces no es un ion. Y finalmente el fósforo tiene tres cargas negativas, con lo cual sería un anión. Efectivamente. Finalmente los electrones. Yo he dicho que en un átomo neutro el número de electrones tiene que ser igual al número de protones. Como estos átomos no son neutros la mayoría, menos este y este, para ver el número de electrones tengo que tener en cuenta tanto los protones como la carga. Mira, el caso del mercurio es fácil porque como no es un ion, va a ser neutro y tengo el mismo número de protones que de electrones, 80. Sin embargo, en el caso del calcio tengo dos cargas positivas. Las cargas positivas es porque se han perdido electrones. Como tengo 2, ¿cuántos electrones se han perdido? 2. Por lo tanto, si debería haber 20 electrones, en caso de ser neutro, al perderse 2 hay 2 menos, 18. ¿Lo veis? En el caso del cloro se ve más fácil. Si tiene una carga negativa es porque tiene un electrón de más. Luego entonces, si fuera neutro, tendría 17, tantos como protones, pero como tiene uno más, tiene 18. En el caso del magnesio, como no es un ion, sí se cumple que el número de protones es igual al número de electrones, 12 y 12. Finalmente, con el fósforo, que tiene tres cargas negativas, es porque en lugar de tener 15 electrones, que es el número de protones, tiene ¿cuántos de más? 3. Luego entonces en lugar de tener 15, tengo 18. Y una última cosa. Los átomos de los elementos, ya sean neutros, aniones o cationes, que tengan el mismo número de electrones, se denominan isoelectrónicos. ¿Lo veis? Este y este, que tienen 18 electrones, serían átomos isoelectrónicos. Iso igual electrónicos, electrones. Igual número de electrones.